Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bueno, pues hoy tenemos la invitada especial el día de hoy a la doctora Elizabeth Aguirre con un tema también muy especial. Hoy tenemos la dicha, la fortuna de estar en su hogar visitándola. Muchas gracias, doctora. Gracias, muy amable por la invitación. La verdad que me siento muy afortunada. Es un placer poder compartir contigo y con las personas que me escuchen. Y bueno, este tema me parece a mí de suma importancia porque la gente quiere triunfar, la gente quiere lograr el éxito, pero no sabe que el éxito, para ser héroe y tener éxito, necesitamos pasar por 4 zonas. La primera zona en la que todos estamos, o bueno, al principio, cuando no sabemos esto, estamos en la zona del confort, la zona de la apatía, donde no queremos nada y decimos solamente quiero mi seguridad. A esta zona se le llama la zona de la muerte y la zona paradójica. ¿Por qué de la muerte? Porque no creces y no haces nada porque solamente quieres estar en ese estado de bienestar. Aparentemente, por eso se le llama paradójica, porque piensas que estás muy bien y en realidad no se está tan bien. Cuando nos preguntan cómo estás, no, pues muy bien, aquí pasándola, pues tú sabes, estoy en la pobreza, pero estoy contento, estoy O hay muy más o bien. menos. Hay más o menos. Y bueno, cuando tú quieres triunfar para salir de la zona confortable, ¿cómo puedo yo salir de la zona confortable? En primer lugar, tengo que tener metas, tengo que tener en primer lugar el sueño, tengo que tener metas, ideales. Y cuando tú buscas un sueño, cuando tú quieres lograr algo grandioso, pues buscas y el que busca encuentra. Entonces, la siguiente zona a la que yo tengo que entrar para salir de esa zona confortable, cuando yo tengo estructurado mi sueño, es la zona de la transformación, la zona del aprendizaje, donde yo tengo que leer, tengo que escuchar audios, tengo que tomar cursos para aprender. Todo en esta vida se aprende, todo está escrito ya, y la gente dice, bueno, yo quiero ser rico, pero la riqueza es motivo de estudio. No ser rico nada más por decir yo quiero, y por ley de atracción decir, bueno, sí, yo voy a ser rico, me voy a concentrar y viene la riqueza. A mí no es así. Ahora, ¿cómo me capacito? Tiene que ser de forma constante y tienes que aprender, comprender y aplicar. Pero luego llega una zona en la que la mayoría de la gente se queda, porque es la zona del miedo, la zona del pánico, la zona de la incertidumbre. ¿Y miedo por qué? Porque cuando tú dices a tu familia y a todo el mundo, voy a triunfar, voy a hacer esto, mira, vamos a hacer aquello, vamos a viajar, vamos a vivir muy bien, y entonces se burlan de ti. Te critican y te dicen, ¿tú vas a lograr eso? No creo, no, tú no puedes, tú no Estás sabes. loco. Así es. Entonces, esa etapa del miedo es donde la gente se hunde. Ahora, cuando estás en esa etapa del miedo, puedes tú irte a la zona de la supervivencia o a la zona de la adaptación. Cuando tú te vas al modo de supervivencia es cuando te da miedo. Y cuando una persona tiene miedo, existen 3 reacciones. La primera es que te bloqueas, atacas o huyes. Por eso no era para mí y te vas huyendo. O bien peleas o bien te bloqueas completamente. Pero cuando tú dices, bueno, es que yo sí quiero triunfar y a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, ¿cómo puedo hacer yo para salir de aquí? Lo que te va a sacar es el sueño. Es el sueño constante, persistente, que tengas el objetivo claro de lo que tú quieres lograr. Piensa en grande y serás. Así es, así es. Ahora dices tú, bueno, que me voy al modo de adaptación, pero fíjate lo que ocurre. Cuando yo tengo miedo, porque tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo cuando yo tengo miedo. Cuando hay una estructura aquí en el cerebro que se llaman amígdalas, entonces cuando yo tengo miedo, las amígdalas se disparan y empiezan a crecer. Y cuando eso sucede, mi cuerpo se llena de glutamato, de cortisol y de adrenalina. Bloquea.
Claro, por supuesto, te bloquea todo, te enfermas, te duele la cabeza, sientes ganas de vomitar, te da diarrea y te sientes fatal. La presión se te sube, el azúcar se te sube, ¿por qué? Porque el glutamato, digo, es benéfico, pero a la vez te llena, es como un veneno que se va a tu sangre y eso no permite que tú puedas incluso ni siquiera razonar ni pensar. Ahora, ¿qué hacer para que tú actives la otra estructura que existe en el cerebro? Porque hay dos. Una es la amígdala y la otra se llaman los hipocampos. ¿Cuáles son los que nos benefician y nos ayudan para triunfar, para tener éxito, para ser héroe? Es que los hipocampos los actives. ¿Cómo los activas? ¿Dónde van los hipocampos? Están dentro del cerebro. Aquí en esta parte está la amígdala y están los hipocampos. Ahora bien, cuando tú aprendes a activar los hipocampos, la zona prefrontal del cerebro, que es donde se da la inteligencia, la negociación, se te enciende. Por lo tanto, la gente, inspiras a la gente, atraes a la gente. ¿Por qué? Porque tú estás encendido del cerebro. Están, por ejemplo, liberadas unas hormonas que son las que te ayudan para triunfar, para lograr el éxito, que se llaman las beta-endorfinas, las serotoninas, las oxitocinas. Son las drogas naturales. Drogas naturales del cuerpo. Así es, la dopamina. Y cuando tú tienes esas hormonas dentro de tu cuerpo, te sientes feliz, te sientes esperanzado, te sientes que tus talentos se desarrollan más, te sientes confiado, porque dices, ok, yo lo puedo lograr. Yo lo voy a lograr a pesar de que, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, y tú dices, voy por ello y lo logras. Cuando ya tenemos esas, ¿cómo se llama? O sea, esas hormonas activadas, entras a la otra zona que se llama la zona mágica. O sea, la zona del éxito, la zona del valor, la zona del coraje, porque dices, a pesar del miedo y a pesar de la incertidumbre, yo voy a triunfar. Pero hay una cosa que yo pienso que se irradia, porque como hay toda esta gama de cosas de seguridad, contagias a los demás y te ven como líder. De hecho, es un líder, ¿no? Siento que... Así es. Por ejemplo, una persona que está contenta, que está feliz, que está confiada, que está esperanzada, se siente. Y entonces tú puedes atraer porque la gente quiere estar contigo, porque eres como un imán para los demás. Transmites eso. Así es, se transmite eso. Entonces, acá pues ya no sufres ni de dolor de cabeza ni de nada, porque dices tú, en esta zona hay diamantes, en esta zona hay triunfo, hay dinero, despierto las energías que tenía dormidas, se sientes más energético, vives el presente, porque cuando tú estás en la zona del miedo, estás viviendo en el pasado, te vas siempre al pasado. Entonces, los seres humanos generamos alrededor de 60,000 pensamientos diarios y todos ellos son enfocados en el pasado porque la gente vive en el pasado y no vive en el presente. Cuando tú entras a la zona mágica o zona del éxito, significa que estás viviendo el presente. De hecho, Buda lo decía, el gran Buda decía, el secreto de la felicidad y del éxito está en no llorar por el pasado, ni preocuparte por el futuro, solo vivir este presente, ¿no? Con sabiduría y seriedad. Entonces, la gente tiene el conocimiento, pero no tiene la sabiduría de hacer las cosas, ni tiene la seriedad para triunfar, no tiene la seriedad de ser constante haciendo algo. Porque cuando tú ya tienes, o sea, cuando tú tienes ese sueño definido y tú dices, voy, no importa qué, dejas el pasado, ya ni te acuerdas. Porque el pasado no te sirve. El pasado solo lo utilizamos como una escuela. El presente es lo que sí nos sirve. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, en esta vida. Claro. Entonces sí tenemos que vivir el presente. Y bueno, hay muchas herramientas, entiendo, ¿no? Pero muchas de las veces la gente se aferra a no cruzar ese umbral porque pues me cuesta mucho la preparación, me cuesta mucho esforzarme y entonces
queremos mejor estar en ese confort del que hablaba. Sí, porque, por ejemplo, decimos, bueno, es que no lo logro o me quedé a medio camino porque las cosas no se me dieron, porque yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para aquello, la gente no me cree. Entonces, juegas el papel de víctima y el papel de víctima es muy cómodo. Pero cuando juegas, bueno, todos los seres humanos llegamos a un punto de Y. O le das para acá o le das para acá. De este lado está el papel de la víctima y el papel del responsable. Ahora, fíjate que es bien interesante pues compartir esta parte, ¿no? En ese planeta Tierra existen 3 grupos de personas. En el primer grupo está la gente cómoda, está la gente que no tiene ni una gota de determinación, no quieren hacer absolutamente nada, están cómodos y se le llama a esa gente mediocre. Y hay muchos, muchos. Mediocres porque medio hacen, medio creen, medio tienen. Y luego existe el otro grupo, que es el grupo de las víctimas, donde se quejan, critican, todo el mundo es culpable y se justifican también. ¿Sabes por qué no lo logré? Porque tal persona tuvo la culpa. Y fíjate, esos 2 primeros grupos ocupan el 90% de la población mundial. Y el 10% de todo ese planeta Tierra lo ocupan en los responsables. Los responsables son los que están dispuestos, están atentos con todo el compromiso y la responsabilidad de hacer lo que tengan que hacer y luchan por sus sueños. A ver, pero si yo estoy en los 2 primeros puntos antes de llegar al al de hierro, eh, pero tengo el conocimiento, pero no le echo acción. Porque no tienes un deseo ardiente, ferviente que te queme. Mientras no estés sirviendo por dentro, tú no puedes hacer arder a alguien más. O sea, mientras no tengas ese deseo ferviente que digas yo lo quiero y te emociona como cuando estás enamorado. Tienes que enamorarte de tu proyecto de vida. Y cuando es así, por supuesto que tú buscas y te haces de ese 10%. Ese 10% no tiene tiempo ni de criticar ni de pensar negativo. Todo es positivo. ¿Por qué? Porque sabe que lo espera un futuro brillante. Sabe que lo espera el éxito. Y sabe que va a ser rico finalmente. Y rico no nada más en dinero, sino rico en todas las áreas de la vida. Porque lo más importante es que tu rueda de la vida esté un círculo bonito, donde todas las áreas estén equilibradas. Por ejemplo, el área de la pareja, el área personal, el área de los amigos, el área de la espiritualidad. Entonces, dice la Organización Mundial de la Salud que tenemos que manejar la salud tridimensional. ¿Qué significa esto? Que tenemos que manejar mente, cuerpo y espíritu. Todo. Entonces hay personas que, por ejemplo, logran el dinero, pero no logra tener una pareja estable, una familia exitosa, una familia responsable. Qué difícil es llegar a esa etapa, ¿no? Porque sí es cierto, se han visto muchas personas que traen los mejores carros de lujo y todo esto, pero no son felices, o sea, tienen familias destrozadas. Están divorciados, pero no tanto solamente con la pareja, sino de sí mismo, divorciados totalmente. Así es. Entonces, encontrar la paz espiritual es muy importante. Ahora, se logra si tú quieres, porque depende de lo que tú elijas. Entonces, o te apuntas para triunfar, para ser feliz, o te apuntas para fracasar. ¿De quién depende? Solamente de ti. Porque el poder está dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos un activo muy importante que es nuestro cerebro, que tenemos que saber usarlo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos emocionados, cuando estamos esperanzados, tenemos esa visión ilusionante, el cerebro, te digo, se enciende. Y se ha comprobado por análisis de radioinmunoensayo y radioinmunoanálisis, y se ve como cuando esa persona está llena de positividad, el cerebro se enciende. Y lo que ocurre también aquí es que también tus neuronas que se habían desconectado antes que eras negativo, ahora se empiezan a interconectar. Tiran los lacitos para conectarse. Así es, las manitas y se empiezan a agarrar y te vuelves más inteligente. Ahora eso se puede. Yo escuchaba en el pueblo que decían, loro viejo no aprende.
Y por supuesto que si aprendemos a la edad que tú quieras. Yo leí la historia de Rita Levi, una señora que pues se dedicó a investigar y ella demostró, le dieron el premio Nobel, de que las células sí ¿cómo se llama? Las neuronas sí se Se reproducen. reproducen. Y que hay neurogénesis, o sea, hay más producción de hormonas, hay también neuroplasticidad. Entonces es bien interesante el activo que tenemos el ¿Hay cerebro. ejercicios para eso, aparte de, obviamente, de leer, de Tu meter- pensamiento, ¿en qué piensas? Debes de pensar en lo bueno, en lo puro y en lo necesario. Cuando tú piensas en eso, pues obviamente todo se te da. Y uno tiene que aprender a pensar. Si no piensas, si no aprendes a pensar, pues no tienes nada, absolutamente nada. Pues lo que venga. ¿Y cómo estás? Pues aquí, mal, jodido. Pásale a tu pobre casa. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres? Depende de lo que quieres, tú buscas información, porque la información existe, ahora faltan las ganas. También influye mucho con quién te relacionas. Por supuesto, fíjate bien, mi éxito va a depender de cuántos activos tengo, o sea, de cuántas personas me van a ayudar, me van a llevar, me van a ayudar a llevar a lograr el éxito, y también de con quién te juntas. Porque nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más convivimos. ¿Y cómo son esas personas? ¿Andan buscando lo mismo que tú? ¿Andan en la misma sintonía? Porque siempre nos preguntamos, esta persona que está aquí conmigo, ¿qué me hace pensar? ¿Qué me hace hacer? ¿Qué me hace decir? Y si esa persona es una persona tóxica, pues obviamente tienes que hacer una disociación con esa persona. Pero ¿qué pasa también si el tóxico es tu marido? Exacto. ¿Qué pasa si la tóxica es tu marida? Es algo, la verdad, muy, muy interesante, muy apasionante, pero todo se puede lograr. Y pues tú decides. Tiene que estar siempre buscando la misma sintonía con la pareja para que se pueda trascender de alguna manera. Hacer acuerdos. Hacer acuerdos, por ejemplo, con mi esposo hicimos acuerdos. Le dije, yo quiero triunfar, yo quiero éxito, quiero tener dinero, pero también quiero ser una persona con poder y vamos a crecer a la par. Que no son poder por el poder, como el poder de pisotear a los demás, sino No, de por supuesto que ayudar. no. El poder es cuando tú tienes el conocimiento, cuando tú aprendes más cosas para relacionarte bien con los demás. Porque finalmente en esta vida, perdón, tenemos que aprender a llevarnos bien con la gente, a tener esa interrelación con la gente. Pero para esto, pues tienes que hacer acuerdos. Claro. Y, por ejemplo, con mi esposo llevamos 40 años de casados. Nos hemos llevado muy bien porque pusimos las cartas sobre la mesa desde el principio. Y a mí sí me ocurrió algo genial para hablar el mismo idioma. Y con el equipo de trabajo que tenemos hablamos el mismo idioma. Porque siempre he comprado 2 libros. Él es el libro y yo también. Y luego lo discutimos y hablamos el mismo lenguaje. ¿Qué libros nos sugiere, nos recomienda para llegar a esto de ser un héroe? ¿O hay muchos? No, pues son muchos. Sí, son muchos libros. Por ejemplo, está ¿cómo se llama? La mente en las relaciones humanas. Ese libro es muy, muy bueno. Porque, por ejemplo, te hacen algo y tú no perdonas, tú no lo aclaras. Hay otro que se llama, ¿cómo se llama? Cuando tú te pones a hablar con el otro, no recuerdo el nombre ahorita cómo se llama. Pero la gente evita tener se me fue el nombre, la verdad, no me acuerdo cómo se llama, pero sí tenemos que ir a la confrontación. Ah, la confrontación. La confrontación es saludable, pero hay que saberla hacer, porque, por ejemplo, si yo voy a confrontar a alguien, tengo que tener un objetivo.
solamente maltratarlo o decirle hasta de lo que se va a morir o llegar, Y llegar a un acuerdo. a un acuerdo. De hecho, uno de los puntos importantes que tenemos que también aprender es a comunicarnos. Pero la gente, la mayoría no sabe comunicarse, sabe gritar y pelear, pero no comunicarse. Entonces la comunicación hace un efecto paraguas donde nos cobija a los dos. Tú sales de tu zona, tú sales de la mía y hacemos una parte, una plataforma aparte para poder Bueno, pero discutir. doctora, si yo soy el macho de la casa y yo quiero poner mis reglas, yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero, ¿podremos salir? Por supuesto que no, porque tenemos que estar abiertos los dos. Si no hay una apertura y no hay una apertura y no hay un objetivo común, no se puede. Es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Ahora, ¿cómo lo logramos? Pues tomando decisiones y aprendiendo. Pero aprender y aplicar. Y dar los espacios para cada cual, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo que si por algo discutimos, lo aclaramos y nadie se va a dormir hasta que se resuelva. ¿Por Que- qué? Porque así son, así debe de ser. Que a veces no son los grandes problemas, pero uno a veces los hace así. Sí, o sea, los problemas existen, pero tú tienes que convertirte en una persona, digamos, si tienes un problema de 10 y tú eres una persona de 5, tienes la capacidad solamente de 5 para resolverlo, pues obviamente lo vas a ver como un problemón y no vas a saber resolverlo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un problema de 5 y yo soy una persona de 10? Pues no lo vas a ver como problema. Wow. Y de hecho los problemas no existen, solo crees que existen, pero no hay problema. Uno mismo. Ahora depende con la filosofía que tú lo veas. Depende de lo que tú traes dentro de tu información. Siento que hay que resolver muchas cosas del pasado antes de, porque si no arrastras a la pareja, a la compañera y el entorno donde te desenvuelves. Entonces se Y así torna es. muy difícil si no hay una, pues que se resuelvan pues cada uno de las cosas que están sucediendo. Sí, depende de la intención y de la atención que le pongas a tu relación y a la relación incluso con las demás personas. ¿Cómo me quiero llevar con las personas, no? ¿Qué actitud tomo yo frente a unas circunstancias? Porque todos pasamos por las mismas circunstancias, todos atravesamos por eso, pero como, o sea, dependiendo de la información que tú tengas, tú lo pones en una balanza en tu cerebro y depende de esa información que tú tengas, le dices, o sea, no hay problema, no pasa nada, no hay problema. Para mí esto no es un problema. Entonces lo dejas y te pones a hacer lo que tienes que hacer, Y a lo que sigue. a lo que sigue. No te quedas pues encasillado ahí con el problema, porque por ejemplo, la mayoría de las personas cuando hay una situación que no gusta, ¿qué tienes? No, pues no tengo nada. No, pues no, no me pasa nada y en realidad sí te pasa, pero son hábitos. ¿Por qué? Porque eso lo vivimos en casa, lo vimos en casa, cómo se comunicaban nuestros padres y nosotros lo repetimos, Se van heredando. se van heredando. Entonces la vida es muy fácil si tú la ves así, Hay que buscarle soluciones. definitivamente. Pues doctora, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en su hogar. No sé si quiere agregar algo más sobre este importante tema. Bueno, fíjate que todos tenemos que tener una visión de la vida, o sea que cuál es mi visión en esta vida, cuál es mi propósito en esta vida. Si no hay visión, no hay nada. ¿Qué es lo que quiero yo lograr? ¿Qué es lo que yo quiero tener? Eh, yo leía hace algún tiempo sobre la historia de Helen Keller. Helen Keller fue una niña que nació muy bien y al año y medio, ella nació en Stucumby, Alabama. Ella nació bien y a los 18 meses le dio una infección viral y por esa enfermedad quedó ciega, sorda y muda. Ah, caray. Solo que sus papás se interesaron mucho y buscaron una maestra que le llamaron pues un ángel a esa maestra, Anna Sullivan.
se llamaba La Maestra. Entonces la maestra entregó su vida para preparar a esta Le niña. dé toda la atención. Toda la atención, finalmente pues le enseñó el braille, le enseñó a leer, le enseñó muchas cosas. Y Helen Keller fue la única mujer sorda, muda, con todas esas deficiencias, que fue la primera mujer graduada en Harvard, con altos honores. Ella, por ejemplo, fue una activista tremenda. Hizo una asociación para las personas que estaban como ella y finalmente escribió libros. Fue también una actriz, hizo muchas cosas en su vida. Y fue tan interesante su vida que el 27 de junio en Estados Unidos celebran el Día de Helen Keller. Oh, caray. El Día de Helen Keller. Ahora, a esta niña un día, ¿cómo se llama? Un periodista le pregunta, señorita Keller, ¿hay algo peor que no poder ver? Le dice sí, es poder ver y no tener una visión. Entonces todos tenemos que tener esa visión ilusionante. Si tienes esa visión ilusionante y la tienes tú en tu mente, la vas a tener materializada acá. No hay nada que no se pueda lograr si tú tienes esa visión ilusionante. Además, hay algo que a mí, alguien me dijo, una personita por ahí, dice, cuando tengas esto, lo tiras al cosmos y vas a tener una respuesta. Por supuesto. Dicen que cuando uno desea algo, el universo se confabula para traerte lo que tú quieres. Se confabula para darte esa cosa que tú quieres. No sé, lo que sea, lo que tú pidas. Pero también si pides en negativo, te lo da. Porque el universo te dice concedido. Lo que pidas se te Lo va a que dar. pidas se te va a dar. Entonces el universo se confabula para que tú logres lo que tú quieras. Pedimos en negativo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo no quisiera esta enfermedad, Dios mío, quítame la enfermedad. O yo no quiero estar pobre. Y se está repitiendo que está pobre y que está enfermo. Entonces el universo, ¿qué dice? ¿Quieres enfermedad? Ahí la tienes. Entonces tienes que aprender a pedir también. En positivo. Y en este punto yo recuerdo cuando los apóstoles le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿por qué pedimos y no se nos da? Y él claramente les dijo, porque no saben pedir. Pedimos en negativo. Por ejemplo, una de las oraciones que yo hago, cuando salimos, yo doy las gracias porque estamos de vuelta sanos y salvos en nuestro hogar. No es, ay Dios mío, protégeme de un accidente, protégeme de la lluvia, protege a mis hijos que no les vaya a pasar nada. Entonces la gente no sabe cómo pedir y pide en negativo. Y pues hay un mundo de cosas que aprender. Yo estoy muy contenta, muy emocionada porque esta información ha llegado a nuestras manos. Ahora pues somos más felices, estamos muy contentos. Y pues como decía un escritor hace muchos años, él decía Benjamin Franklin, aprende como si fueras a vivir siempre y vive como si fueras a morir mañana. Intensamente. Intensamente. Muchas gracias, doctora. Muy bien, compadre. Muchas gracias. Sí, la comadre, cuñada, hermana. Así es, casi, casi. Gracias. Muy bien, un placer.